developed the water fuel cell as a retrofit energy systems to conventional cars. The Avro car symbolizes the culmination of the second stage. A lo largo de la historia, el camino del progreso tecnológico y científico ha estado marcado no solo por los inventos que han dado forma a nuestro mundo, pero también aquellos que, por diversas razones, quedaron relegados a las sombras y nunca alcanzaron su máximo potencial. Estos inventos suprimidos abarcan una amplia gama de ideas y tecnologías innovadoras que, a pesar de su potencial para revolucionar muchos aspectos de nuestras vidas, fueron marginados debido a una compleja interacción de factores. Estos factores a menudo incluyen intereses corporativos, intervención gubernamental, consideraciones económicas y a veces el rígido escepticismo de la comunidad científica. Desde las ideas visionarias de Nikola Tesla sobre la energía libre, hasta las misteriosas circunstancias que rodearon la desaparición del automóvil impulsado por agua de Stanley Meyer, combinamos una lista de 10 inventos suprimidos que tenían el potencial de cambiar completamente el mundo en el que vivimos. Número 1. El carburador Hogle. En los archivos de la historia del automóvil, pocas historias son tan intrigantes y controvertidas como la del carburador Hogle. Inventado en la década de 1970 por Tom Hogle, un mecánico autodidacta del Paso, Texas, este dispositivo prometía una revolución en la eficiencia del combustible. Afirmando que permiten que un automóvil viaje más de 160 kilómetros con un solo galón de gasolina, ni 4 litros. El invento se produjo en un momento en el que el mundo estaba lidiando con la crisis del petróleo, lo que convirtió la innovación de Hogle no solo en una maravilla tecnológica, sino en un rayo de esperanza para un futuro con eficiencia de combustible. El viaje de Tom Hogle al mundo de la innovación fue tan poco convencional como sus antecedentes. Sin una formación formal en ingeniería mecánica, Hogle logró idear un sistema de carburador que desafió el status quo de la tecnología automotriz. El principio del carburador Hogle era relativamente sencillo pero revolucionario. Los carburadores tradicionales mezclaban aire y combustible antes de introducirlo en el motor para su combustión. El sistema de Hogle, sin embargo, eliminó el carburador y la bomba de combustible, reemplazándolos con una caja negra que vaporizaba el combustible antes de que ingresara al motor. Este sistema de combustible vaporizado permitió una combustión más eficiente, reduciendo significativamente la cantidad de combustible necesaria para impulsar el motor. Hogle afirmó que su sistema podía mantener el rendimiento y la potencia de un automóvil y al mismo tiempo reducir drásticamente el consumo de combustible. Las implicaciones eran enormes. No solo ahorraría dinero a los consumidores, sino que también reduciría la dependencia del petróleo y reduciría las emisiones de los automóviles. El invento de Hogle rápidamente llamó la atención del público. En 1977 hizo una demostración de su Ford Galaxy modelo 1970 modificado, que supuestamente logró una extraordinaria eficiencia de combustible. La historia fue recogida por varios medios de comunicación, lo que impulsó a Hogle a la fama instantánea. Recibió patentes por su invento y fue cortejado por inversores y grandes empresas, intrigados por el potencial de su sistema de ahorro de combustible. Los expertos en automoción estaban desconcertados sobre cómo el carburador Hogle podía alcanzar una eficiencia tan alta sin modificaciones significativas en el motor. A pesar del escepticismo, Hogle continuó promocionando su invento, rechazando ofertas sustanciales para comprar sus patentes. Estaba decidido a implementar su sistema a gran escala, pero su sueño se vio truncado de repente. En 1981, Tom Hogle murió en circunstancias misteriosas a la edad de 24 años. Si bien los relatos oficiales declararon que su fallecimiento se debió a una sobredosis de alcohol y medicamentos recetados, amigos y defensores levantaron sospechas de juego sucio, considerando las importantes implicaciones financieras involucradas. La muerte de Tom Hogle dio lugar a numerosas teorías de conspiración. Algunos creían que la industria petrolera, amenazada por la perspectiva de una reducción drástica del consumo de combustible, contribuyó a la supresión de su invento. Otros especularon que era obra de los fabricantes de automóviles que temían el impacto de dicha tecnología en su modelo de negocio.
El carburador Ogle, a pesar de su promesa inicial, se desvaneció en la oscuridad. Las patentes existen, pero ningún fabricante importante de automóviles ha implementado la tecnología en un vehículo de producción. Las razones son materia de especulación. Algunos sostienen que el carburador nunca fue tan eficaz como se afirma, mientras que otros sostienen que la supresión por parte de intereses poderosos es responsable de su desaparición. Número 2. La máquina Rife. A principios del siglo XX, Royal Raymond Rife, un inventor y científico estadounidense, se embarcó en un viaje que lo llevaría a los márgenes de la ciencia médica. Desarrolló la máquina Rife, un invento que, según él, podía diagnosticar y curar eficazmente el cáncer. El viaje de Rife se desarrolla como una saga multifacética, marcada por inventos pioneros y una batalla polémica con el establishment médico. Todo comenzó en la década de 1930, cuando Rife creó el microscopio universal, que fue una obra maestra de la ingeniería óptica. Según se informa, contaba con aumentos de más de 60.000 veces, superando las capacidades de los microscopios estándar de la época. Esto permitió a Rife observar virus vivos en su estado activo, una hazaña que no era posible con los microscopios electrónicos de su época, ya que requerían que las muestras estuvieran muertas y teñidas. Rife afirmó que su microscopio utilizaba un complejo sistema de prismas y lentes giratorias para desviar la luz de nuevas formas, iluminando los diminutos virus. Paralelamente a su trabajo con el microscopio, Rife desarrolló la máquina Rife, un invento que podía curar todo tipo de virus y bacterias, además de células cancerosas. La máquina se basó en el principio de que cada organismo tiene su propia frecuencia electromagnética única. Rife afirmó que si se pudiera encontrar la frecuencia correcta, se podría destruir un patógeno o una célula cancerosa sin dañar el tejido circundante. Realizó varios experimentos y, según se informa, curó el cáncer en animales de laboratorio y luego en pacientes humanos. Las afirmaciones de Rife fueron extraordinarias. Afirmó que su tecnología tenía una tasa de éxito del 100% en el tratamiento del cáncer. En 1934 incluso dirigió una clínica que, según él, resultó en el tratamiento exitoso de 16 pacientes con cáncer. Estas afirmaciones habrían representado un avance monumental en la ciencia médica y habrían salvado potencialmente millones de vidas. Sin embargo, el trabajo de Rife fue recibido con escepticismo y hostilidad por parte del establecimiento médico. Los críticos argumentaron que las afirmaciones de Rife sobre la curación del cáncer eran infundadas, a pesar de que había pacientes con cáncer que afirmaban que él los había curado. El punto de inflexión se produjo cuando la Asociación Médica Estadounidense, AMA, presentó una demanda contra Rife. You've been accused of practicing medicine without a license. It's a very grave charge, son. Are you aware that it's unlawful? La batalla legal fue ardua y costosa. Según los informes, tras la demanda, los laboratorios de Rife fueron saqueados y sus documentos de investigación destruidos. Sus partidarios afirmaron que hubo un esfuerzo concertado por parte del establishment médico para desacreditar y suprimir su trabajo, impulsado por intereses financieros y amenazado por las tecnologías potencialmente disruptivas de Rife. La vida de Rife después de la demanda fue trágica, se volvió solitario y su salud se deterioró. Murió en 1971, sin un céntimo, en gran parte olvidado y cruelmente desacreditado. Sin embargo, su legado siguió vivo. En los años posteriores a su muerte, el trabajo de Rife ganó seguidores de culto. Su máquina se convirtió en un símbolo de la medicina alternativa y un punto de reunión para aquellos desconfiados de la ciencia médica convencional. Número 3. La pila de combustible de agua. En el ámbito de las energías alternativas, pocas historias son tan convincentes y enigmáticas como la de Stanley Meyer y su Water Fuel Cell. Stanley Meyer, un inventor de Ohio, introdujo la pila de combustible de agua en los años 1980. La celda de Meyer no era solo un dispositivo de electrólisis. Afirmó que utilizaba un proceso único que implicaba frecuencias resonantes para romper los enlaces de las moléculas de agua con una mínima entrada eléctrica.
Mayer demostró su invento en un buggy que, según afirmó, funcionaba enteramente con su pila de combustible de agua. Según él, el vehículo podría utilizar agua como combustible, convirtiéndola en gases de hidrógeno y oxígeno, que luego se utilizarían para generar la combustión. Este concepto era revolucionario y prometía una fuente de combustible abundante, barata y respetuosa con el medio ambiente. Atrajo una atención significativa, y Mayer incluso apareció en las noticias locales y despertó interés en el extranjero. Here at 6 o'clock, an age-old dream becoming a reality. A local inventor has discovered a way, hear this, to use water to run your car. A pesar del entusiasmo inicial, las afirmaciones de Mayer fueron recibidas con escepticismo por parte de la comunidad científica. Su historia dio un giro dramático el 20 de marzo de 1998. Mayer, que estaba cenando en un restaurante, de repente salió corriendo, agarrándose la garganta. De repente cayó al suelo y murió poco después. La causa oficial de la muerte fue un aneurisma cerebral, pero esto no impidió que surgieran numerosas teorías de conspiración. Los partidarios del trabajo de Mayer especularon que podría haber sido envenenado o atacado de otro modo debido a la amenaza que su invento representaba para la industria petrolera mundial. Tras la muerte de Mayer, persistió el interés en su pila de combustible de agua, y varios individuos y grupos intentaron replicar su trabajo. Sin embargo, nadie ha demostrado con éxito un modelo funcional del dispositivo de Mayer que muestre claramente la producción de energía de una manera consistente con sus afirmaciones. Si bien el invento de Mayer prometía un mundo libre de las cadenas de los combustibles fósiles, su misteriosa muerte dejó muchas preguntas sin respuesta. La pila de combustible de agua sigue siendo un símbolo de esperanza para algunos y un tema de escepticismo para otros, una parte vital de la búsqueda de energía limpia e ilimitada. Número 4. Dispositivo antigravedad. En los anales de la física experimental y la ciencia marginal, pocas figuras son tan enigmáticas como Thomas Townsend Brown. Su trabajo sobre tecnología antigravedad, que comenzó a principios del siglo XX, ha provocado décadas de debate, fascinación y escepticismo. La exploración de Brown en electrogravítica, el estudio del comportamiento gravitacional de los sistemas cargados eléctricamente, lo llevó a desarrollar lo que afirmó ser un dispositivo antigravedad. Un concepto que podría revolucionar nuestra comprensión de la física y el transporte. El viaje de Thomas Townsend Brown hacia la investigación antigravedad comenzó con su fascinación por el efecto Biefeld-Brown, un fenómeno que descubrió cuando era un joven estudiante. Este efecto, que lleva el nombre de Brown y su mentor, el físico Dr. Paul Alfred Biefeld, sugería que los condensadores cargados eléctricamente exhibían un pequeño empuje en la dirección del polo positivo cuando estaban suspendidos en el vacío. Brown planteó la hipótesis de que este empuje se debía a una interacción entre el campo eléctrico y el campo gravitacional, teoría que sentó las bases para sus experimentos posteriores. El dispositivo antigravedad de Brown, a menudo denominado gravitador, se basó en los principios de la electrogravítica. El dispositivo normalmente constaba de un conjunto de condensadores y electrodos, donde se utilizaron cargas eléctricas de alto voltaje para crear un viento iónico, que Brown creía que podía producir una fuerza de propulsión. En sus experimentos, Brown demostró que cuando se aplicaba voltaje, el dispositivo se movía en la dirección del electrodo positivo, efecto que atribuyó a la antigravedad. A lo largo de las décadas de 1950 y 1960, Brown llevó a cabo una serie de demostraciones públicas de sus dispositivos antigravedad. Estas demostraciones a menudo involucraban objetos en forma de disco, que levitaban o se movían cuando se los sometía a cargas de alto voltaje. El aparente desafío a la gravedad por parte de estos dispositivos capturó la imaginación del público y atrajo el interés del ejército estadounidense. El trabajo de Brown fue visto como potencialmente innovador para la tecnología aeroespacial, ya que ofrecía la perspectiva de aviones y naves espaciales que podrían desafiar la gravedad y maniobrar de maneras sin precedentes. A pesar de la intriga que rodea el trabajo de Brown, sus afirmaciones fueron recibidas con un gran escepticismo por parte de la comunidad científica.
Los críticos argumentaron que las fuerzas observadas en los experimentos de Brown no eran antigravedad, sino más bien un fenómeno bien entendido conocido como viento iónico o empuje electrostático. Se sabía que este efecto, en el que los iones se transfieren de un electrodo a otro creando empuje, era demasiado débil para explicar el tipo de propulsión necesaria para el vuelo antigravedad. El trabajo de Thomas Brown sobre dispositivos antigravedad ha dejado un legado duradero, envuelto en misterio y controversia. Después de su muerte, gran parte de su investigación cayó en la oscuridad y la información detallada sobre sus experimentos y hallazgos siguió siendo difícil de alcanzar. Algunos creen que la CIA tomó toda su investigación y borró al público todo lo que quedó, como lo hicieron con muchos otros inventores que discutiremos en este vídeo. Sin embargo, el trabajo de Thomas Brown ha seguido inspirando a científicos e inventores en el campo de los sistemas de propulsión alternativos. Número 5. La Torre Wardenclyffe. Nikola Tesla, un hombre tan adelantado a su tiempo que su nombre se convirtió en sinónimo de innovación, propuso un concepto que potencialmente podría haber alterado el curso de la civilización humana: la transferencia inalámbrica gratuita de energía. Esta ambiciosa idea, nacida de la brillante mente de Tesla, prometía un mundo donde la energía sería tan accesible y abundante como el aire que respiramos. Sin embargo, el camino de este concepto revolucionario estuvo plagado de desafíos que condujeron a su eventual caída, influenciado en gran medida por intereses financieros y comerciales. El concepto de energía libre de Tesla no se refería solo a la transmisión inalámbrica de energía. Se trataba de aprovechar las fuentes de energía inagotables del universo. Creía que se podía aprovechar la energía del medio ambiente, del sol, del aire e incluso del éter que, según él, impregnaba el espacio. Tesla imaginó un mundo sin la necesidad de carbón, petróleo o cualquiera de las fuentes de energía convencionales. Su idea era crear un sistema global de torres de transmisión de energía inalámbrica que proporcionaría energía gratuita e ilimitada a todo el mundo. El paso más significativo hacia la realización del sueño de Tesla de transmitir energía inalámbrica fue la construcción de la Torre Wardenclyffe en Shoreham, Nueva York. Esta torre fue diseñada para ser el primer sistema de transmisión del mundo, transmitiendo señales y energía sin cables a cualquier punto del mundo. La Torre Wardenclyffe no era solo una maravilla tecnológica, era la encarnación de la visión de Tesla de un futuro impulsado por energía libre. El ambicioso proyecto de Tesla llamó la atención del financiero JP Morgan, quien inicialmente proporcionó financiación para la Torre Wardenclyffe. To get you started, I'll give you $150,000 to cover your costs of research. Morgan estaba interesado en el potencial comercial de la comunicación inalámbrica, pero estaba menos entusiasmado con el concepto de energía libre. Cuando se hizo evidente que el objetivo principal de Tesla era la transmisión inalámbrica de energía gratuita, Morgan comenzó a retroceder. How can we use your light show for the purpose of transmitting radio signals? Se dio cuenta de que esta tecnología, si tenía éxito, sería difícil de monetizar en comparación con la electricidad por cable que se podía medir fácilmente, y dejó de financiar el proyecto. La retirada de la financiación de JP Morgan fue un duro golpe para el proyecto de Tesla. Sin el respaldo financiero, Tesla tuvo dificultades para continuar su trabajo en la Torre Wardenclyffe. El proyecto estuvo plagado de deudas y desafíos logísticos, lo que finalmente llevó a su abandono. La torre fue desmantelada en 1917 y el sueño de Tesla de un mundo impulsado por energía inalámbrica y gratuita quedó sin cumplirse. A pesar de no poder hacer realidad su gran visión, las ideas de Tesla sobre la transmisión inalámbrica de energía dejaron un impacto duradero en la comunidad científica. Su trabajo sentó las bases para futuras innovaciones en comunicación inalámbrica y transmisión de energía. La visión de Tesla también provocó un debate más amplio sobre las posibilidades de aprovechar las fuentes de energía renovables y el potencial de un futuro en que la energía sea más accesible y sostenible. Su concepto de transferencia de energía inalámbrica y gratuita sigue inspirando a científicos, inventores y entusiastas de todo el mundo. Desafortunadamente, Tesla murió en la pobreza, burlado por la comunidad científica establecida y sin realizar sus sueños.
Sus documentos y todas sus ideas fueron confiscados por el gobierno de los Estados Unidos y no se compartió nada importante con el público. La visión de Tesla de un mundo sin las limitaciones de las fuentes de energía convencionales resuena con fuerza en una época en la que la búsqueda de soluciones energéticas sostenibles y renovables se ha vuelto más crítica que nunca. Su trabajo sirve como recordatorio del poder de la innovación y la importancia de perseguir ideas que desafíen el status quo, incluso frente a obstáculos formidables. Número 6. El generador de orgón. El generador de orgón, un dispositivo desarrollado por el psicoanalista austríaco Wilhelm Reich, es uno de los inventos más intrigantes y controvertidos en el campo de la medicina alternativa. Wilhelm Reich, inicialmente parte del círculo de Sigmund Freud, se apartó de las doctrinas psicoanalíticas tradicionales y ahondó en áreas que combinaban aspectos psicológicos y físicos de la salud humana. En la década de 1930 comenzó a desarrollar la teoría de la energía orgónica, que describió como una forma de energía que impregnaba todos los seres vivos y la atmósfera. Reich creía que el orgón era el sustrato de toda la vida, una fuerza vital de color azul brillante que podía observarse y medirse visualmente en sus experimentos. El generador de orgón de Reich, también conocido como acumulador de orgón, era un dispositivo que, según él, podía recolectar y almacenar energía orgónica del medio ambiente. La forma más común de este dispositivo era una estructura en forma de caja, lo suficientemente grande como para sentarse, hecha de capas alternas de materiales orgánicos e inorgánicos. Las capas orgánicas estaban destinadas a absorber la energía orgón y las metálicas a reflejarla, creando una concentración de energía dentro de las cajas. La afirmación de Reich sobre el generador de orgón eran amplias y ambiciosas. Propuso que esta energía orgónica concentrada podría usarse para una variedad de propósitos, desde mejorar la salud física y mental hasta incluso combatir enfermedades como el cáncer. Reich llevó a cabo varios experimentos y ensayos, afirmando resultados significativos en el tratamiento de diversas dolencias y afecciones utilizando energía orgónica. Todos los pacientes que utilizaron el generador orgón afirmaron que las afirmaciones de Reich son verdad. De hecho, hubo muchos que se curaron con su dispositivo. El generador de orgón y el concepto de energía orgón rápidamente generaron controversia. La comunidad científica descartó en gran medida las teorías de Reich, criticando la falta de evidencia empírica y la naturaleza aparentemente mística del orgón. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, inició una investigación sobre el trabajo de Reich, en particular sus afirmaciones sobre los beneficios médicos del generador de orgón. En 1954, la FDA obtuvo una orden judicial contra Reich, ordenándole que dejara de distribuir sus escritos y acumuladores de orgón. El principal argumento de la FDA fue que la energía orgónica no existía y que, por tanto, las afirmaciones de Reich eran fraudulentas. Reich desafió la orden judicial, lo que llevó a su arresto y encarcelamiento. Los duros ataques contra Reich fueron muy extraños, considerando que ni siquiera cobraba a sus clientes y ofrecía curación gratis. El encarcelamiento de Wilhelm Reich y la posterior destrucción de sus publicaciones y generadores de orgón fueron un duro golpe para su trabajo. Su laboratorio fue quemado hasta los cimientos. Murió en prisión en 1957, un hombre destrozado y en gran medida desacreditado por la comunidad científica. Muchos creen que fue envenenado mientras estaba en prisión. Sin embargo, sus seguidores continuaron defendiendo sus teorías y el uso de generadores de orgón. A pesar de la controversia y el descrédito oficial de su trabajo, los conceptos de Reich han seguido influyendo en los círculos de la ciencia alternativa y la salud holística. El generador de orgón se ha convertido en un símbolo de enfoques alternativos para comprender la energía vital y ha inspirado una variedad de conceptos y dispositivos similares en los ámbitos de la curación energética y las prácticas de la nueva era. La perspectiva moderna sobre el generador de orgón está dividida. Algunos la ven como una reliquia pseudocientífica de una época pasada, mientras que otros la ven como una tecnología incomprendida y suprimida con beneficios potenciales aún por explorar en su totalidad. La comunidad científica sigue siendo escéptica ante las afirmaciones hechas sobre la energía orgónica,
citando la falta de evidencia empírica y el fracaso de investigadores posteriores para replicar los resultados de Reich. Número 7. El Avrocar. En la década de 1950, en plena Guerra Fría, tomó forma un proyecto único y ambicioso bajo la dirección del ingeniero británico John Frost en Avro, Canadá. Este proyecto, conocido como Avrocar, fue una incursión en el mundo de los aviones de despegue y aterrizaje vertical, VTOL, pero con un giro que capturó la imaginación tanto de los militares como del público. By Avro Aircraft Limited at Malton, Ontario, the Avrocar symbolizes the culmination. Fue diseñado para parecer a un platillo volante. El Avrocar fue un símbolo de aspiraciones futuristas e innovación tecnológica durante un periodo de intensa competencia global en los avances aeroespaciales. El proyecto Avrocar, inicialmente denominado Proyecto Y, nació de la visión de John Frost de crear un nuevo tipo de avión que pudiera proporcionar la maniobrabilidad de un helicóptero y la velocidad de un avión. Frost estaba intrigado por la idea de un avión circular que pudiera lograr despegues y aterrizajes verticales, un concepto que parecía sacado directamente de la ciencia ficción en ese momento. El diseño prometía varias ventajas, incluido el vuelo omnidireccional, que se pensaba que era ideal para el reconocimiento y potencialmente para el combate en la floreciente era de la carrera espacial. El Avrocar fue diseñado como un platillo de 18 pies de diámetro con un motor de turbina central que expulsaba los gases de escape del borde del disco, creando un colchón de aire sobre el que flotar. Se esperaba que este efecto Coanda, en el que el flujo de aire se adhiere a una superficie curva, proporcionara sustentación y empuje simultáneamente. El piloto controlaría el vehículo alterando el flujo de aire. En teoría, el Avrocar sería capaz de alcanzar altas velocidades y altitudes, con la capacidad adicional de flotar y despegar verticalmente. Por muy innovador que fuera el concepto, el Avrocar enfrentó importantes desafíos desde el principio. El prototipo tuvo problemas de estabilidad y control, particularmente a altas velocidades y altitudes. El colchón de aire que se suponía debía levantar la nave la hacía susceptible al efecto suelo, limitando su altura operativa a unos pocos pies sobre el suelo. El Avrocar también enfrentó problemas de sobrecalentamiento y empuje insuficiente. A pesar de estos desafíos, se construyeron 2 prototipos y se sometieron a pruebas exhaustivas. Las pruebas iniciales fueron prometedoras y demostraron la capacidad del vehículo para flotar y moverse por el suelo. Sin embargo, a medida que avanzaban las pruebas, quedó claro que el Avrocar no podía alcanzar los niveles de rendimiento necesarios para aplicaciones militares. Era inestable y difícil de controlar, especialmente a las velocidades más altas necesarias para el uso práctico. Inicialmente, el proyecto Avrocar recibió un gran interés por parte del ejército estadounidense, en particular de la Fuerza Aérea y el Ejército de los Estados Unidos, que vieron potencial en el diseño único del vehículo para diversas aplicaciones, incluso como jeep volador. Sin embargo, a medida que las limitaciones técnicas se hicieron evidentes, el interés militar disminuyó. El objetivo del proyecto pasó de ser un vehículo de alta velocidad y gran altitud a un vehículo todoterreno de bajo vuelo, pero este tampoco cumplía los requisitos necesarios. En 1961, después de varios años de desarrollo y pruebas, el proyecto Avrocar fue oficialmente cancelado. Los obstáculos tecnológicos de ingeniería resultaron insuperables con la tecnología disponible en ese momento. Los 2 prototipos fueron retirados y uno finalmente llegó al Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y el otro al Museo de la Aviación y el Espacio de Canadá. El Avrocar sigue siendo una fascinante nota a pie de página en la historia de la aviación, un testimonio de la ambiciosa ingeniería aeroespacial de los años 50. Representó un intento audaz de romper los límites convencionales del diseño de aeronaves y apuntó hacia un futuro que, si bien no se realizó en ese momento, continuó inspirando avances en la ingeniería aeroespacial. Número 8. El vagón AOW. A principios del siglo XX surgió en la Unión Soviética un proyecto único y ambicioso, encabezado por un joven inventor llamado Valerian Abakovsky. Su creación, el AOW Wagon o Aero Wagon, era un vagón propulsado por hélice diseñado para revolucionar los viajes en tren de alta velocidad.
Este innovador vehículo, que combina diseño aeronáutico con tecnología ferroviaria, prometía reducir drásticamente los tiempos de viaje entre ciudades. Sin embargo, el viaje del AOW Wagon estuvo marcado por un acontecimiento trágico que provocó el abrupto final del proyecto. Abakovsky, que en ese momento solo tenía 25 años, se inspiró en el floreciente campo de la aviación y buscó aplicar sus principios al transporte ferroviario. El Aerowagon estaba equipado con un motor de avión y una gran hélice en la parte delantera, diseñada para arrastrar el vagón por las vías a velocidades sin precedentes. El diseño del AOW Wagon se apartó sorprendentemente de los trenes tradicionales. Era esencialmente un vagón con motor de avión y hélice montado en la parte delantera, con capacidad para 22 pasajeros. El diseño aerodinámico y la construcción liviana del vehículo estaban destinados a permitir viajes a alta velocidad, reduciendo significativamente los tiempos de viaje en comparación con las locomotoras de vapor convencionales. El viaje inaugural del AOW Wagon tuvo lugar el 24 de julio de 1921, un viaje de prueba desde Moscú a la región de Tula. El viaje fue una demostración de las capacidades del vehículo, al que asistieron varios funcionarios e ingenieros soviéticos. Si bien el viaje de ida a Tula fue un éxito, el viaje de regreso a Moscú terminó en una catástrofe. En el camino de regreso, el Aerowagon descarriló a gran velocidad, lo que provocó un trágico accidente que se cobró la vida de todos los que iban a bordo, incluido Abakovsky. El accidente supuso un importante revés para el proyecto y planteó serias dudas sobre la seguridad y viabilidad del AOW Wagon. Una investigación sobre el accidente reveló que la alta velocidad del vehículo puede haber contribuido al descarrilamiento, lo que pone de relieve los desafíos que supone controlar un vagón de tan rápido movimiento en las vías existentes. La tragedia arrojó una larga sombra sobre el concepto de trenes propulsados por hélices, lo que generó escepticismo y aprehensión ante proyectos similares. A pesar de su trágico final, el AOW Wagon fue un experimento audaz en el transporte ferroviario que representó un intento innovador de fusionar la tecnología aeronáutica con la ingeniería ferroviaria, con el objetivo de crear un nuevo modo de transporte terrestre de alta velocidad. El proyecto reflejaba el espíritu de innovación y la búsqueda de velocidad y eficiencia que caracterizaron a principios del siglo XX. Número 9. El tónico Hoxsey. El tratamiento a base de hierbas contra el cáncer de Harry Hoxsey, una mezcla de hierbas, minerales y otros ingredientes naturales, se erige como uno de los capítulos más controvertidos de la historia de la medicina alternativa. Hoxsey, un curandero autodidacta, afirmó que su remedio a base de hierbas podría tratar eficazmente el cáncer, afirmación que le valió elogios generalizados y críticas feroces. And we now have in our files and our records many thousands of case histories and records, pathological proof, X-ray photographic studies that we do positively cure cancer, both internal and external, and we now have records proving that the cure stands up for many years, as far back as over 20 years here in Texas. Su historia es una interacción compleja de supuesta curación, batallas legales y el debate duradero sobre tratamientos alternativos para el cáncer. El viaje de Harry Hoxsey hacia el tratamiento del cáncer comenzó en la década de 1920, a partir de una receta familiar supuestamente heredada de su bisabuelo. Se afirmaba que esta receta, una mezcla de hierbas que incluían trébol rojo, raíz de bardana y regaliz, tenía propiedades anticancerígenas. Hoxsey creía que esta mezcla de hierbas, combinada con cambios en la dieta y otras terapias naturales, podría desintoxicar el cuerpo y curar el cáncer. Animado por los testimonios de pacientes que afirmaban haberse curado, Hoxsey abrió su primera clínica en Illinois en 1924. Con el paso de los años amplió sus operaciones y abrió clínicas en varios estados de Estados Unidos. Estas clínicas ofrecían el tratamiento Hoxsey, que variaba según el tipo y la ubicación del cáncer, pero generalmente incluía un ungüento externo para los cánceres tópicos y un tónico interno para otros tipos. El tratamiento de Hoxsey rápidamente atrajo la atención y muchos pacientes apoyaron a gritos su eficacia, afirmando que efectivamente se curaron con la fórmula.
Sin embargo, el establishment médico se mostró muy escéptico. Los críticos argumentaron que no había evidencia científica que respaldara las afirmaciones de Hoxsey y que su tratamiento era, en el mejor de los casos, un placebo y en el peor, potencialmente dañino. A pesar de la falta de respaldo médico convencional, las clínicas de Hoxsey continuaron atrayendo pacientes, muchos de los cuales recurrieron a su tratamiento después de que las terapias convencionales contra el cáncer habían fracasado. Esta popularidad alimentó aún más la controversia, con Hoxsey posicionándose como un héroe popular que lucha contra el sistema médico establecido. La amplia popularidad de Hoxsey y sus audaces afirmaciones condujeron inevitablemente a desafíos legales. La Asociación Médica Estadounidense, AMA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, y otros organismos reguladores acusaron a Hoxsey de practicar la medicina sin licencia y vender medicamentos no aprobados. Siguió una batalla legal prolongada, en la que Hoxsey defendió su derecho a ofrecer tratamientos alternativos contra el cáncer. Uno de los enfrentamientos legales más importantes se produjo en 1950, cuando la FDA presentó una demanda contra Hoxsey por promover curas no probadas para el cáncer. Las batallas legales que siguieron fueron largas y complejas e involucraron numerosos casos judiciales y apelaciones. La presión continua del establishment médico y del sistema legal finalmente llevó al cierre de las clínicas de Hoxsey en Estados Unidos. Sin embargo, su historia no terminó allí. En 1963, la jefa de enfermeras de Hoxsey, Mildred Nelson, trasladó la operación de tratamiento a Tijuana, México, donde continuó operando bajo el nombre de Centro Biomédico. El centro atrajo a pacientes de todo el mundo, continuando el legado de Hoxsey. La historia del tratamiento del cáncer a base de hierbas de Harry Hoxsey es un recordatorio conmovedor de las complejidades que rodean los tratamientos médicos alternativos. Subraya los desafíos que enfrentan las terapias que existen fuera del ámbito de la medicina convencional, especialmente en el área altamente sensible y crítica del tratamiento del cáncer, que es una industria que vale miles de millones de dólares. La historia de Hoxsey no se trata solo de un remedio a base de hierbas. Se trata de temas más amplios como la esperanza, la curación y el debate en curso sobre los límites de la práctica médica. Número 10. Fusión fría. En 1989, el mundo científico se vio sacudido por un anuncio de los químicos Martin Fleischmann y Stanley Pons, quienes afirmaban haber logrado una reacción nuclear a temperatura ambiente, un proceso que denominaron fusión fría. Esta extraordinaria afirmación sugería un futuro en el que se podría producir energía de forma barata, limpia y abundante, revolucionando el panorama energético mundial. Sin embargo, la controversia y los desafíos resultantes en torno a la fusión fría la han convertido en uno de los temas más debatidos en la ciencia moderna. Martin Fleischmann, un renombrado electroquímico, y Stanley Pons, entonces presidente del Departamento de Química de la Universidad de Utah, anunciaron en marzo de 1989 que habían producido con éxito una reacción de fusión nuclear a temperatura ambiente. En la fusión nuclear tradicional, como ocurre en el Sol, se requieren inmensos calor y presión para obligar a los átomos a fusionarse, liberando grandes cantidades de energía. La afirmación de Fleischmann y Pons de lograr este proceso en condiciones ambientales fue nada menos que revolucionaria. El experimento realizado por Fleischmann y Pons implicó la electrólisis de agua pesada, óxido de deuterio, utilizando un electrodo de paladio. Informaron que su aparato producía un exceso de calor que no podía explicarse únicamente mediante reacciones químicas, lo que sugería que estaba en marcha un proceso nuclear. También afirmaron haber detectado subproductos como neutrones y tritio, típicamente asociados con reacciones nucleares. El anuncio generó un inmenso interés en todo el mundo, ante la perspectiva de una fuente de energía sencilla, inagotable y no contaminante. Sin embargo, también atrajo un intenso escepticismo por parte de la comunidad científica. Muchos expertos tenían dudas, ya que las afirmaciones parecían violar principios bien establecidos de la física nuclear. La crítica clave fue la falta de resultados consistentes y repetibles, una piedra angular de la investigación científica. Tras el anuncio, numerosos laboratorios intentaron replicar los resultados. Algunos informaron de éxitos,
pero muchos no lograron reproducir el exceso de calor o los subproductos nucleares afirmados por Fleischmann y Pons. La inconsistencia de los resultados, junto con los errores y ambigüedades en la metodología del experimento original, llevaron a muchos a descartar las afirmaciones de la fusión fría como erróneas o incluso fraudulentas. El anuncio de la fusión fría no fue solo un acontecimiento científico, se convirtió en una sensación mediática. El público, entusiasmado por la posibilidad de una fuente de energía limpia y barata, siguió de cerca los acontecimientos. Este frenesí mediático, junto con la divulgación prematura de los resultados antes de su publicación revisadas por pares, contribuyó a la controversia y el escepticismo en torno a la fusión fría. En los años posteriores al anuncio, el entusiasmo inicial dio paso a la decepción y las críticas. Las principales instituciones y revistas científicas se volvieron cada vez más escépticas y la financiación para la investigación de la fusión fría se volvió escasa. Fleischmann y Pons se enfrentaron a una reacción violenta profesional y personal, lo que afectó significativamente a sus carreras y credibilidad. A pesar de la controversia, la idea de la fusión fría se ha negado a desaparecer por completo. Un pequeño pero persistente grupo de investigadores continúa investigando reacciones nucleares de baja energía, como ahora se conoce más comúnmente la fusión fría. Estos esfuerzos suelen estar al margen de la ciencia convencional, con financiación y reconocimiento limitados. Efecto estructural de la cavidad. Viktor Grebennikov fue un entomólogo autodidacta de Rusia. Su viaje hacia lo desconocido comenzó con una fascinación por el mundo natural, en particular el reino de los insectos, que creía que guardaba secretos de poderes extraordinarios, incluida la antigravedad. La piedra angular del descubrimiento de Grebennikov fue el efecto estructural de cavidad, CSE, un concepto que derivó de la observación de cerca de la estructura de los nidos de abejas y el comportamiento de los insectos. Todo comenzó a principios de los años 80, mientras Grebennikov acampaba en la vasta estepa siberiana. Mientras yacía en el suelo, de repente experimentó una sensación inusual, solo para descubrir que estaba tendido encima de una ciudad subterránea de abejas. Experimentó dolores de cabeza, zumbidos en los oídos y un sabor metálico en la boca, lo que despertó su interés por las peculiaridades de las estructuras naturales que lo rodeaban. Profundizando en este fenómeno, Grebennikov recogió partes del nido de abejas y comenzó a experimentar. Observó una inusual emanación de calor de las estructuras alveolares, una sensación que no podía detectarse ni medirse con instrumentos científicos convencionales. Esta observación lo llevó a teorizar sobre la existencia de un campo de fuerza generado por la configuración geométrica de los panales, un campo capaz de influir en el entorno circundante de maneras no comprendidas previamente por la ciencia. Las investigaciones de Grebennikov dieron un giro significativo cuando examinó las conchas de quitina de los insectos bajo el microscopio. Descubrió una estructura inusualmente rítmica y extremadamente ordenada que parecía desafiar la gravedad. Cuando intentó colocar dos de estas placas de quitina juntas, una placa flotó en el aire durante unos segundos antes de alinearse con la otra. Esta observación fue el primer paso hacia la comprensión de las propiedades antigravitatorias de ciertas estructuras naturales. Convencido del potencial de su descubrimiento, Grebennikov se embarcó en un proyecto para aprovechar el efecto estructural de la cavidad para uso humano. Construyó una plataforma con miles de caparazones de quitina adheridos a su parte inferior, creando lo que, según él, era un vehículo antigravedad. Según Grebennikov, este vehículo podía viajar a velocidades de hasta 1500 km por hora y alcanzar alturas de 300 metros del suelo. Lo más sorprendente es que el dispositivo supuestamente hacía invisible al conductor desde abajo y lo encerraba en un campo de fuerza similar a una burbuja que anulaba la inercia y la presión dinámica. A pesar de las increíbles afirmaciones y las profundas implicaciones de su trabajo, Grebennikov enfrentó el escepticismo y el rechazo de la comunidad científica. Después de que le denegaran su solicitud de patente en 1992, Grebennikov intentó compartir su innovador trabajo a través de un libro. Esta publicación tenía como objetivo detallar su descubrimiento, describiendo los principios y mecanismos detrás de su invención, complementada con una gran cantidad de imágenes a todo color y potencialmente incluyendo fotografías de una demostración de su dispositivo en un museo.
Sin embargo, en un giro de los acontecimientos que plantea dudas sobre los motivos detrás de la decisión, los editores, potencialmente influenciados por presiones externas, modificaron significativamente el libro justo antes de su publicación. Esto implicó la eliminación de cientos de imágenes y todos los detalles esquemáticos que eran cruciales para comprender el trabajo de Grebennikov. Esta situación plantea la siguiente pregunta: ¿por qué Grebennikov, que ya estaba bajo el escrutinio y el escepticismo de sus pares, fue sometido a nuevos esfuerzos que parecían socavar la evidencia de su invención? Un viejo colega de Grebennikov sugirió que él era parte de la llamada clandestinidad científica, que enfrentaba oposición y tal vez incluso persecución por parte de la comunidad científica establecida y de los organismos gubernamentales. Quizás entonces el descubrimiento involuntario de Grebennikov fue más profundo y potencialmente perturbador de lo que se pensaba inicialmente. Podría ser que su trabajo abordara una fuerza o tecnología tan significativa que se consideró demasiado peligrosa o demasiado poderosa para permitir su acceso al dominio público, lo que provocó esfuerzos por enterrar sus hallazgos y silenciar la discusión en torno a ellos. El coche de cáñamo. En la década de 1940, en medio de la agitación de la Segunda Guerra Mundial y el auge de la era industrial, Henry Ford se embarcó en un proyecto innovador que divergía significativamente de las normas automotrices de su época. Conocido por su espíritu innovador y la revolucionaria producción en la cadena del modelo T, Ford dirigió su atención hacia la sostenibilidad medioambiental mucho antes de que se convirtiera en una preocupación mundial. Su visión se materializó en la forma de un automóvil que no solo funcionaba con combustible de biomasa, sino que también estaba construido a partir de ella, siendo el cáñamo el material principal. A new idea from Ford. Ford 420, the new car made from weed. How can cops stop you for the possession of drugs when your car is made entirely out of it? Esta iniciativa, aunque pionera, se encontró en las sombras, eclipsada por la industria petrolera dominante que estaba expandiendo rápidamente su huella global. El interés de Ford por los recursos renovables y los materiales sostenibles no fue una revelación repentina. Durante mucho tiempo había abogado por la interacción de la agricultura con la industria, creyendo que las granjas podrían servir como una fuente vital de materias primas para la manufactura. El concepto del hemp car fue una manifestación directa de esta creencia, mostrando el compromiso de Ford con la exploración de materiales y combustibles alternativos. La carrocería del automóvil estaba hecha de un material compuesto que incluía fibras de cáñamo, que, cuando se combinaban con otras fibras vegetales, daban como resultado un producto liviano, duradero y biodegradable. Este material no solo era respetuoso con el medio ambiente, sino que también tenía una resistencia a la tracción 10 veces mayor que la del acero, lo que ofrecía importantes beneficios de seguridad, además de ventajas ecológicas. Además, el hemp car fue diseñado para funcionar con biocombustible de cáñamo, derivado de las semillas de la planta de cannabis. Esta elección de combustible fue emblemática de la visión de Ford de un futuro en el que los automóviles no dependerían de fuentes de energía no renovables. El uso de biocombustible de cáñamo presentó una alternativa sostenible y de combustión limpia a la gasolina, prometiendo una reducción de las emisiones nocivas y un avance hacia una mayor independencia energética. La presentación pública del hemp car en 1941 fue un espectáculo que llamó mucho la atención. Ford demostró la resistencia de la carrocería del automóvil mediante una prueba con un mazo, donde el material resistió los golpes sin mostrar signos de daño, un testimonio de su notable durabilidad. A pesar de las características innovadoras y los beneficios medioambientales del hemp car, el proyecto no avanzó más allá de su demostración inicial. Las razones de esto son múltiples, y los intereses petroleros prevalecientes en la época desempeñaron un papel importante. La mitad del siglo XX marcó un periodo de rápida expansión de la industria petrolera y el petróleo se convirtió en el elemento vital de la economía mundial. Este cambio hacia fuentes de energía basadas en el petróleo creó un entorno en el que los combustibles y materiales alternativos, como los propuestos por Ford, enfrentaron obstáculos importantes en términos de aceptación e implementación. La influencia económica y política de la industria petrolera, junto con su importancia estratégica, significó que iniciativas como el hemp car fueran marginadas.
El panorama legal y cultural de la época también contribuyó a la desaparición del proyecto, ya que el cultivo de cáñamo enfrentaba restricciones cada vez mayores debido a su asociación con cepas psicoactivas del cannabis. Estos factores, combinados con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el posterior cambio en las prioridades industriales, llevaron al proyecto HempCar a quedar en gran medida en el olvido. El dispositivo de energía radiante. En la década de 1930, un periodo marcado por avances científicos y el florecimiento de la física moderna, un inventor llamado T. Henry Murray introdujo un dispositivo que, según él, podía aprovechar la energía ilimitada del cosmos. Se suponía que este dispositivo de energía radiante, como lo describió Murray, aprovechaba las fuerzas invisibles del universo, ofreciendo una fuente ilimitada de poder que potencialmente podría revolucionar la forma en que la humanidad generaba y utilizaba la energía. Sin embargo, a pesar de su premisa prometedora, el invento de Murray fue recibido con escepticismo, desacreditación e incluso sabotaje, lo que dio lugar a un capítulo polémico en la historia de la investigación de energías alternativas. Murray, ingeniero eléctrico y físico de Salt Lake City, Utah, estuvo profundamente influenciado por el trabajo pionero de Nikola Tesla y otros científicos que exploraron las fronteras del electromagnetismo y la radiactividad. Basándose en estas influencias, Murray teorizó que el espacio que nos rodea está lleno de una forma de energía que, si se aprovecha adecuadamente, podría proporcionar una fuente de energía inagotable. Su dispositivo, que comenzó a desarrollar a principios de la década de 1920, tenía como objetivo convertir esta energía cósmica en energía eléctrica, utilizando una compleja disposición de semiconductores, condensadores y otros componentes eléctricos. El núcleo del invento de Murray era una válvula especial, un material semiconductor que, según él, podía absorber la energía radiante del medio ambiente y convertirla en electricidad de alto voltaje. Este proceso, según Murray, no violaba las leyes de la termodinámica, ya que simplemente convertía la energía existente de una forma a otra. Mostró su dispositivo en numerosas ocasiones, supuestamente encendiendo luces, radios y motores frente a testigos sin ninguna fuente de energía externa aparente. A pesar de estas demostraciones, la comunidad científica se mantuvo en gran medida escéptica ante las afirmaciones de Murray. Los críticos argumentaron que el funcionamiento del dispositivo y la teoría detrás de él no se explicaron ni documentaron adecuadamente de una manera que pudiera verificarse o replicarse de forma independiente. La falta de un marco teórico claro que se alineara con la física establecida alimentó aún más el escepticismo, al igual que la renuncia de Murray a revelar todos los detalles de su invención, citando preocupaciones sobre la propiedad intelectual y el potencial de uso indebido. La situación se complicó aún más por las acusaciones de sabotaje y persecución. Murray informó que su trabajo había atraído la atención de poderosos intereses que buscaban suprimir su invento, temiendo su impacto en el sector energético existente. Afirmó haber sido amenazado, saqueado su laboratorio y dañado su equipo en un intento de detener su investigación. Con el paso de los años, Murray continuó perfeccionando su dispositivo y defendiendo su potencial, pero no pudo conseguir el apoyo necesario para hacer realidad su invento. Después de la muerte de Murray, su invento cayó en la oscuridad, recordado más como una curiosa nota a pie de página en los anales de la energía alternativa que como el avance revolucionario que había imaginado. Movimiento perpetuo. Victor Schauberger, un forestal, naturalista e inventor austríaco, pasó una parte importante de su vida estudiando la dinámica del flujo de agua y la energía natural. Nacido en 1885, las observaciones de Schauberger del mundo natural lo llevaron a desarrollar teorías e invenciones que desde entonces muchos han asociado con el concepto de movimiento perpetuo, un principio que propone una máquina o sistema que puede funcionar indefinidamente sin una fuente externa de energía. Es crucial señalar, sin embargo, que el propio Schauberger nunca afirmó haber desarrollado máquinas de movimiento perpetuo. En cambio, su atención se centró en comprender y utilizar el poder natural de la Tierra, en particular los vórtices en el flujo de agua, que creía que podrían aprovecharse con fines beneficiosos. El enfoque de Schauberger estaba profundamente arraigado en su observación de la naturaleza.
creía que la tecnología y la ingeniería modernas ignoraban los principios armoniosos que se encuentran en los sistemas naturales y que, según él, podrían conducir a la generación de energía sin el costo de la degradación ambiental. Su famoso aforismo «comprende la naturaleza, luego copia la naturaleza» refleja el núcleo de su filosofía. Schauberger argumentó que el agua, cuando se le permitía fluir en un vórtice, podía crear su propia energía mediante implosión, un concepto que contrastaba con las tecnologías basadas en explosiones como los motores de combustión que dominan la tecnología humana. Una de las contribuciones más notables de Schauberger fue su investigación sobre la dinámica de los vórtices. Observó que el agua en ríos y arroyos sigue naturalmente un camino serpenteante en espiral y postuló que este movimiento es esencial para mantener la vitalidad y energía del agua. Imitando estos patrones, Schauberger inventó varios dispositivos destinados a producir energía o propulsión. Su Repulsin, por ejemplo, era una máquina con forma de platillo diseñada para generar propulsión a través de una serie de patrones ondulantes especialmente diseñados que crearían un vórtice de aire o agua. Este dispositivo capturó la imaginación de muchos, lo que llevó a especular que Schauberger había descubierto los secretos del movimiento perpetuo y la energía libre. Su trabajo atrajo la atención del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y hay relatos de que lo obligaron a desarrollar sus inventos para uso militar, una experiencia que, según se informa, lo dejó desilusionado y cauteloso ante el posible uso indebido de sus descubrimientos. Después de la guerra, Schauberger continuó sus investigaciones, pero sus inventos nunca alcanzaron el éxito comercial ni el reconocimiento científico que esperaba. La controversia en torno al trabajo de Schauberger se intensificó después de que agentes de inteligencia estadounidenses lo detuvieron y lo retuvieron durante 9 meses. Durante este periodo, todos sus documentos y prototipos fueron confiscados y fue interrogado sobre sus inventos y sus actividades durante la guerra. Este episodio ha alimentado la especulación que sugiere que las innovaciones de Schauberger en el aprovechamiento de las energías naturales tenían tal potencial que se las consideraba una amenaza al orden científico, económico y político establecido, lo que llevó a su supuesta supresión por parte del gobierno de Estados Unidos. Castillo de Coral. Coral Castle es una estructura de piedra caliza o lítica ubicada en Homestead, Florida, y se erige como una de las hazañas arquitectónicas más misteriosas del siglo XX. Creada en solitario por Edward Leedskalnin entre 1923 y 1951, esta estructura monumental pesa aproximadamente 1.100 toneladas. La tecnología detrás de Coral Castle, así como las técnicas empleadas por Leedskalnin, siguen siendo objeto de especulación e intriga, con teorías que van desde ciencias antiguas hasta formas desconocidas de energía. Los primeros años de vida de Edward Leedskalnin estuvieron marcados por una profunda angustia después de que su prometida de 16 años lo rechazara en Letonia. Luego emprendió un viaje a Estados Unidos, donde más tarde le diagnosticaron tuberculosis terminal. Sorprendentemente, sin embargo, afirmó haberse curado a sí mismo utilizando imanes, lo que también marcó el inicio de la misteriosa construcción del Castillo de Coral. Comenzó a construir lo que inicialmente llamó Rockgate Park, dedicándolo al amor perdido de su vida. Leedskalnin, que medía poco más de 1,5 metros y pesaba solo 45 kilos, trabajaba solo, principalmente de noche, para que nadie pudiera ver sus métodos. Afirmó haber descubierto los secretos de las pirámides, lo que le permitió mover y tallar piedras enormes. Las piedras utilizadas en la construcción son enormes y algunos bloques pesan hasta 30 toneladas. Sorprendentemente, los adolescentes locales que afirmaron haber visto trabajar a Leedskalnin por la noche describieron cómo observaron las enormes piedras moviéndose como si fueran manipuladas por alguna fuerza sobrenatural. Muchos especularon que empleó alguna forma de tecnología o conocimiento antiguo que desde entonces se ha perdido en el tiempo. Leedskalnin fue reservado sobre sus métodos, pero ofreció algunas pistas. Sugirió que entendía bien las leyes del peso y el apalancamiento, y fotografías de la época lo muestran usando trípodes hechos de madera. Sin embargo, estas herramientas parecen insuficientes para la tarea, lo que lleva a teorías de que Leedskalnin tenía un profundo conocimiento de las fuerzas magnéticas y utilizó este conocimiento para levantar y mover las piedras.
Una teoría popular sobre la construcción del castillo de coral implica el uso de energía electromagnética o el campo magnético de la Tierra. Lidskalnin publicó varios folletos sobre corrientes magnéticas, lo que indica su profundo interés y posible dependencia de las fuerzas magnéticas para la construcción del castillo de coral. Creía que toda la materia estaba formada por imanes individuales y que este magnetismo inherente podría aprovecharse para lograr hazañas aparentemente imposibles. So if you reverse the magnet force with a force of some kind of electromagnetic radio perhaps frequency, you can then make these rocks not as heavy as they seem otherwise, and therefore you can lift them. Otra teoría sugiere que Lidskalnin utilizó la levitación acústica, un método que utiliza ondas sonoras para levantar y mover objetos. Algunos investigadores proponen que al sintonizar la frecuencia de resonancia de las piedras, Lidskalnin podría haberlas hecho más fáciles de mover. Esta teoría está respaldada por leyendas antiguas y experimentos modernos que demuestran el potencial del sonido para manipular objetos físicos. A pesar de estas teorías, no se ha encontrado evidencia definitiva que explique de manera concluyente cómo Lidskalnin construyó el castillo de coral. El secreto que rodea sus métodos y la falta de testigos presenciales no han hecho más que profundizar el misterio. Hoy en día, el castillo de coral sirve como museo y atracción turística, atrayendo a visitantes de todo el mundo que quedan fascinados por su historia y el misterio de su construcción. La tecnología detrás de Coral Castle sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver del mundo moderno. El Wasp X-Jet. La búsqueda de sistemas VTOL innovadores de despegue y aterrizaje vertical ha dado lugar a numerosos diseños experimentales. Uno de los más intrigantes es el Williams X-Jet. Desarrollado por Williams International, una empresa reconocida por su destreza en ingeniería en tecnología de turbofan, el X-Jet surgió como un sistema VTOL innovador. También conocida como The Williams Aerial Systems Platform o WASP, este avión compacto y liviano estaba propulsado por un motor de avión turbofan, mostrando una combinación de simplicidad e ingeniería avanzada que lo diferenciaba de otros conceptos VTOL de su época. Fue diseñado para transportar a un solo operador que pudiera controlar la aeronave simplemente inclinándose en la dirección de viaje deseada y ajustando la potencia. Este mecanismo de control intuitivo, combinado con la agilidad del X-Jet, permitía movimientos en cualquier dirección, aceleración rápida, flotación y rotación sobre su eje. El avión contaba con una capacidad impresionante de permanecer en el aire hasta por 45 minutos, alcanzando velocidades de hasta 60 millas por hora, lo que lo convierte en un vehículo excepcional para el transporte personal. A pesar de su diseño y capacidades innovadores, el viaje del Williams X-Jet no estuvo exento de desafíos. En la década de 1980, el ejército estadounidense evaluó el X-Jet como parte de su exploración continua de nuevas tecnologías VTOL. El interés de los militares en tales sistemas fue impulsado por el potencial de mayor movilidad y flexibilidad en el campo de batalla, más allá de lo que podían ofrecer los helicópteros y aviones convencionales. El X-Jet presentó una opción intrigante para la movilidad individual de los soldados. Sin embargo, después de una evaluación exhaustiva, el ejército de Estados Unidos concluyó que el Williams X-Jet, aunque innovador, era inferior a las capacidades proporcionadas por helicópteros y pequeños aviones no tripulados. La decisión se basó en varios factores, incluido el alcance y la capacidad de carga útil limitados del X-Jet en comparación con los helicópteros y el rápido avance de la tecnología de los vehículos aéreos no tripulados, UAV, que ofrecían una mayor versatilidad sin poner en riesgo la vida del piloto. Además, las complejidades operativas y los requisitos de capacitación para pilotar de manera segura el X-Jet presentaron desafíos logísticos para su integración en operaciones militares. Aunque esta tecnología no fue suprimida y supondría una mejora en la vida diaria de las personas, no se utilizó porque era demasiado cara y relativamente difícil de volar. La exploración de la tecnología VTOL continúa evolucionando, con nuevos diseños y conceptos emergentes que se basan en el trabajo fundamental de proyectos como el Williams X-Jet. El rompenubes.
Aunque ya hablamos del acumulador de orgón de Wilhelm Reich, el dispositivo curativo que utilizaba energía orgónica para curar a muchas personas, este no fue el único invento realizado por Reich. Su interés por la energía orgónica le llevó a creer que esta energía podría aprovecharse para diversos fines, incluida la manipulación del clima. Según Reich, la energía orgónica estaba presente en toda la atmósfera y podía concentrarse y dirigirse para disolver las formaciones de nubes, induciendo así la lluvia. El dispositivo Cloudbuster, desarrollado en la década de 1950, fue la aplicación práctica de sus teorías. Consistía en un conjunto de tubos huecos conectados a cables sumergidos en agua que, según Reich, podían extraer energía orgónica de la atmósfera y dirigirla para dispersar la capa de nubes, o, por el contrario, para formar nubes y precipitar la lluvia. Reich llevó a cabo varios experimentos con el Cloudbuster, afirmando haber tenido éxito en la producción de lluvia en varios lugares, incluido un experimento bien documentado en una granja de arándanos en Maine, donde afirmó haber interrumpido una sequía y salvado la cosecha. Estos experimentos llamaron la atención, pero no todos fueron positivos. Los críticos desestimaron las afirmaciones de Reich, citando una falta de rigor científico y resultados reproducibles, mientras que los partidarios elogiaron el potencial del Cloudbuster para abordar la sequía y otros desafíos relacionados con el clima. Los desafíos legales y gubernamentales que enfrentó Reich y su proyecto Cloudbuster fueron en parte consecuencia de la controversia más amplia en torno a su trabajo sobre la energía orgónica. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, inició una investigación sobre las prácticas de Reich, en particular sus afirmaciones sobre los beneficios para la salud de la energía orgónica y el uso de acumuladores de orgón, dispositivos diseñados para concentrar y aprovechar la energía orgónica con fines terapéuticos. El escrutinio de la FDA se extendió al Cloudbuster como parte de su campaña más amplia contra la investigación orgonómica de Reich. En 1956, tras una serie de batallas legales, Reich fue condenado a prisión por desacato al tribunal, relacionado con su negativa a cumplir una orden judicial contra la distribución de materiales relacionados con el orgón. La controversia en torno al Cloudbuster se entrelazó así con acciones legales más amplias contra Reich, que culminaron con la destrucción de sus publicaciones y acumuladores de orgón por parte de la FDA, un acto que algunos han descrito como un momento oscuro en los anales de la censura científica. El coche eléctrico original. La historia del General Motors EV1, el primer automóvil eléctrico producido en masa del mundo, es un claro ejemplo de la supresión de tecnologías emergentes debido a intereses industriales. Lanzado a finales de los años 90, el EV1 representó una audaz incursión en la movilidad eléctrica, un vistazo a un futuro en el que los automóviles ya no dependerían de combustibles fósiles. Sin embargo, el viaje del EV1 se detuvo abruptamente, lo que desató debates que continúan resonando hoy, especialmente en el contexto del documental de 2006, ¿Quién mató al coche eléctrico? El EV1 surgió de General Motors como un esfuerzo pionero para abordar las crecientes preocupaciones sobre la contaminación del aire, la dependencia del petróleo y el impacto ambiental de los vehículos convencionales. Con 800 unidades disponibles para arrendamiento, el EV1 rápidamente obtuvo seguidores dedicados, apreciados por su innovación, eficiencia y la declaración que hizo sobre el potencial de un futuro automotriz más limpio. Sin embargo, a pesar del entusiasmo que generó entre un grupo especializado de conductores conscientes del medio ambiente, General Motors anunció el fin de la línea EV1 en 1999, apenas unos años después de su introducción. Su motivo para descontinuar el EV1 se centró en consideraciones económicas, principalmente la autonomía limitada de las baterías del automóvil, que, según ellos, hacía que el vehículo no fuera rentable de producir y mantener. Según General Motors, la tecnología en ese momento no podía satisfacer las expectativas de los consumidores en cuanto a alcance y comodidad, lo que convertía al EV1 en una propuesta desafiante para su adopción generalizada. Sin embargo, esta explicación no satisfizo a muchos observadores. Los escépticos y partidarios del EV especularon que había otras fuerzas en juego, específicamente la influencia de la industria petrolera.
El argumento es que las compañías petroleras, cuyo modelo de negocio se basa en el predominio continuo de los vehículos con motor de combustión interna, vieron la llegada de los coches eléctricos como el EV como una amenaza directa a sus ganancias y su posición en el mercado. Según esta perspectiva, la presión de estos poderosos intereses llevó a General Motors no solo a descontinuar el EV, sino también a tomar medidas extraordinarias para borrar su existencia. General Motors emitió una política para cazar y destruir hasta el último EV1. En lugar de permitir que los vehículos arrendados permanecieran con sus usuarios entusiastas o preservarlo como parte de la historia del automóvil, General Motors recuperó y aplastó sistemáticamente los SUV1s, asegurando efectivamente que la tecnología no avanzara más allá de su etapa de prototipo. Esta decisión ha sido interpretada por muchos como un intento de sofocar el desarrollo de la tecnología de los vehículos eléctricos, evitando que desafiara el status quo del mercado automotriz. Hoy en día, a medida que los vehículos eléctricos ganan cada vez más participación de mercado y aceptación, la historia del EV1, con toda su controversia y misterio, subraya la noción de que el camino hacia el progreso a menudo es incierto y desconectado. Proyecto XA. La historia del Dr. James D. Mould y sus cigarrillos libres de cáncer indignaría a todo fumador y a toda persona que haya perdido a un ser querido debido a los efectos del tabaquismo. La historia de la publicidad de cigarrillos y las prácticas de la industria tabacalera respecto de la divulgación de riesgos para la salud es un capítulo controvertido. Es un hecho bien conocido que durante décadas las compañías tabacaleras participaron en agresivas campañas publicitarias que no solo promovían fumar como un hábito deseable y socialmente aceptable, pero también emplearon tácticas que restaron importancia o negaron rotundamente los riesgos para la salud asociados con el tabaquismo. Uno de los aspectos más notorios de estas campañas fue el uso de anuncios que presentaban médicos o implicaban respaldo médico, creando una narrativa engañosa sobre la seguridad de los cigarrillos. Desde principios hasta mediados del siglo XX, los anuncios de cigarrillos eran omnipresentes y aparecían en revistas, periódicos, vallas publicitarias y más tarde en la televisión. Estos anuncios fueron diseñados para atraer a una audiencia amplia, incluyendo mujeres, hombres e incluso adolescentes, utilizando diversos temas como glamour, masculinidad, sofisticación y alivio del estrés. A partir de la década de 1950, las investigaciones comenzaron a arrojar luz sobre los efectos perjudiciales del tabaquismo para la salud, pero las empresas tabacaleras lucharon enérgicamente para desacreditar estos hallazgos. Financiaron su propia investigación para crear dudas sobre los riesgos para la salud, se embarcaron en campañas de relaciones públicas para mantener la aceptabilidad social del tabaquismo y presionaron a los políticos para impedir o debilitar la regulación. Esto nos lleva a 1955, cuando un científico llamado Dr. James D. Mould se embarcó en una investigación innovadora con Liggett & Myers, una empresa tabacalera con sede en Carolina del Norte. Con la tarea de identificar componentes cancerígenos en el humo del cigarrillo, la investigación de Mould se centró en sustancias que causaban cáncer en ratones de laboratorio. Este esfuerzo llevó al inicio del proyecto XA, una audaz iniciativa destinada a crear un cigarrillo más seguro, eliminando o reduciendo estos ingredientes nocivos. El proyecto XA representó un cambio significativo con respecto a la fabricación tradicional de cigarrillos. Mould, con el apoyo de Liggett y la colaboración de A.D. Little Company, se dedicó a desarrollar un cigarrillo que no contribuyera al cáncer. Después de 25 años de rigurosa investigación y desarrollo, Mould presentó el XA, también conocido como cigarrillo de paladio. Este producto innovador utilizó nitrato de paladio y magnesio para neutralizar las sustancias cancerígenas presentes en el humo del cigarrillo. Las pruebas de laboratorio confirmaron la eficacia de estos cigarrillos para reducir la incidencia del cáncer entre animales de laboratorio, lo que marca un avance potencial en la seguridad de los productos de tabaco. Sin embargo, a pesar del respaldo inicial de Liggett, el proyecto encontró obstáculos insuperables. Los ejecutivos de la empresa, influenciados por sus asesores legales, decidieron retirar el apoyo al proyecto XA. Los abogados argumentaron que la introducción de un cigarrillo más seguro podría exponer a la empresa a una avalancha de demandas de consumidores perjudicados por sus productos tradicionales.
Esta preocupación legal detuvo efectivamente el progreso del proyecto XA, lo que obligó a Mould a abandonar más de 2 décadas de trabajo. La directiva de Liggett a Mould de mantener inéditos sus hallazgos aseguró que el público siguiera ignorando el potencial de cigarrillos más seguros, dejando sin abordar los riesgos para la salud de los productos de tabaco convencionales. Otra razón por la que el cigarrillos de paladio nunca llegó a los estantes fue porque Liggett no quería romper filas con otros gigantes del tabaco como Philip Morris. Aunque la empresa sabía que el producto sería comercialmente viable y comercializable, estaba más preocupada por las posibles represalias de otras empresas tabacaleras de la industria. El cese del proyecto XA, después de una inversión de aproximadamente $10 millones, subraya un capítulo preocupante en la historia de la investigación del tabaco. Peor aún, Liggett y otros gigantes del tabaco continuaron vendiendo cigarrillos cancerígenos, a pesar de que eran plenamente conscientes de los riesgos para la salud asociados con lo que vendían. El generador Hendershot. Lester Hendershot fue un inventor estadounidense que a finales de la década de 1920 afirmó haber desarrollado un dispositivo capaz de generar energía libre. Se decía que el generador Hendershot, como llegó a ser conocido, aprovechaba el campo magnético de la Tierra para producir electricidad sin necesidad de combustible. Este notable invento tenía el potencial de revolucionar el panorama energético mundial, ofreciendo una fuente ilimitada de energía que podría dejar obsoletas las fuentes de energía tradicionales. El invento de Lester Hendershot fue descrito como un generador autónomo, un dispositivo que supuestamente creaba energía a través de una serie de bobinas y condensadores sin la necesidad de una fuente de energía externa. Según se informa, las demostraciones de Hendershot del dispositivo a finales de la década de 1920 lo mostraban alimentando bombillas y motores, cautivando la imaginación del público y llamando la atención tanto de los medios como de los inversores potenciales. A pesar del entusiasmo inicial, se estaba llevando a cabo una fuerte campaña para socavar su tecnología, y algunos detractores llegaron incluso a demostrar públicamente un dispositivo que, según ellos, era de Hendershot, intentando demostrar su ineficacia. Este acto de desacreditación indicó a los partidarios de Hendershot que había esfuerzos concertados para socavar su trabajo. Sin inmutarse, Hendershot persistió con su generador de energía gratuito durante muchos años. A finales de la década de 1960 creyó que había logrado un gran avance que interesaría a la Marina de los Estados Unidos y preparó 2 modelos y una propuesta detallada de 56 páginas. Sin embargo, su propuesta fue rechazada. En abril de 1961, cuando el hijo de Hendershot regresaba de la escuela, encontró a su padre muerto. Registrado oficialmente como un suicidio, la ausencia de una investigación exhaustiva llevó a muchos, incluida su familia, a sospechar de un crimen, teorizando que su trabajo innovador representaba una amenaza significativa para las grandes corporaciones energéticas. Circularon rumores de que una importante corporación, cuyo nombre se negó a nombrar, había advertido a Hendershot que cesara todo trabajo relacionado con su generador, subrayando la posible perturbación que su invento podría causar en su lucrativo negocio. Supuestamente, Hendershot aceptó $25,000 con la condición de que detuviera su investigación durante 2 décadas. Había expresado a su familia temor por su seguridad, indicando la gravedad de las amenazas que enfrentaba. La muerte de Hendershot y la supresión de su invento siguen provocando profundas dudas. La narrativa de las invenciones suprimidas es compleja y multifacética, y entrelaza innovación, ambición, controversia y a menudo las duras realidades de los intereses económicos y políticos. A medida que hemos explorado varios casos, desde los esfuerzos visionarios de Nikola Tesla hasta las polémicas afirmaciones de fusión fría de Martin Fleischmann y Stanley Pons, emerge un hilo común: el delicado equilibrio entre descubrimientos innovadores y las fuerzas sociales, científicas y comerciales que dan forma a sus trayectorias. Estas historias sirven como recordatorios conmovedores de los innumerables desafíos que enfrenta la innovación radical. Destacan la resistencia que a menudo enfrentan las ideas transformadoras, ya sea debido a intereses arraigados, obstáculos regulatorios, escepticismo científico o una combinación de estos factores.
Las historias del Avrocar, el AOW Wagon y el tratamiento a base de hierbas de Harry Hoxsey, entre otros, subrayan la realidad de que el camino hacia la innovación rara vez es sencillo y con frecuencia está plagado de obstáculos, tanto externos como internos. Además, la saga de invenciones suprimidas subraya la importancia de una validación científica rigurosa y una revisión por pares, especialmente en casos donde hay mucho en juego, como en tratamientos médicos o soluciones energéticas. También señala la necesidad de un ecosistema de apoyo que estimule y fomente la innovación, que equilibre el escepticismo con la mentalidad abierta y los intereses económicos con el bienestar social. Al reflexionar sobre estas historias, recordamos el perdurable espíritu humano de curiosidad y la búsqueda incesante del conocimiento y el progreso. Si bien no todas las afirmaciones de invenciones suprimidas resisten el escrutinio, cada historia contribuye al entramado del esfuerzo humano y al diálogo continuo sobre el papel de la innovación en la sociedad. Al final, la saga de los inventos suprimidos no se trata solo de los inventos en sí, sino de los temas más amplios de la aspiración humana, la búsqueda de comprensión y la compleja dinámica que gobierna el avance de la tecnología en nuestro mundo. Si estás interesado en más inventos increíbles, mira nuestro vídeo sobre los inventos secretos de Nikola Tesla que se perdieron o censuraron. El enlace está en el comentario fijado en la parte superior.